¿Estamos bien? Buenos días con todos. Muchísimas gracias por asistir a este evento. Todavía tenemos gente conectándose. Vamos a esperar unos 5 minutos hasta tener, digamos, todas las personas asistentes conectadas. Entonces, por favor, les pido un poquito de paciencia. Vamos a esperar solamente unos minutos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado a este evento. Vamos a comenzar con una introducción del evento con José Samaniego. Luego vamos a ver un poco la mecánica que la voy a explicar de cómo va a ser el evento y posteriormente vamos a tener las presentaciones de los panelistas. José, por favor. Gracias, bienvenidos a todos y a todas las asistentes, bienvenidos a nuestros panelistas. El fin de semana pasado, luego de 15 días de celebradas las elecciones, el Consejo Nacional Electoral
finalmente proclamó los resultados de la primera vuelta electoral. Tenemos ya dos finalistas con dos visiones de la política, de la economía, dos visiones de la sociedad, de las relaciones internacionales, del medio ambiente y otros temas que parecerían diametralmente distintas. Si no ocurre nada extraordinario, digo esto porque todavía hay apelaciones a algunas mesas, hay probablemente una apelación al Consejo de lo Contencioso Electoral, y hay además pedidos de auditoría de la Fiscalía y la Contraloría. El domingo 11 de abril, los ecuatorianos deberemos decidir sobre una de estas dos opciones finalistas. En ese sentido, ANEFI, con la colaboración de otras empresas amigas, considera como parte de su responsabilidad social corporativa motivar el análisis maduro, serio, objetivo y desapasionado de lo que estas dos opciones significan para el futuro de la economía y la política en el Ecuador. Por eso hemos invitado el día de hoy a dos expertos de reconocida credibilidad y prestigio en sus áreas de especialización, los doctores Simón Pachano y Augusto de la Torre. Yo estoy seguro que con sus opiniones y con las que los asistentes viertan a lo largo del evento, nos permitirán y nos ayudarán a definir mejor la opción para el Ecuador de los próximos años en este momento clave para el país luego de la pandemia y la crisis económica que hemos vivido en los últimos años. Tengo que agradecer primero por su presencia a todos ustedes. Hay gente que todavía se está incorporando. Quiero también agradecer de manera expresa a las empresas que han hecho posible la realización de este evento. ANEFI, la administradora de fondos y fideicomisos, Finanview, Human Intelligence, gestiona el estudio jurídico Prado y la cadena de hoteles Six Star. Con esta pequeña introducción, le doy la palabra a Bernardo. Él va a explicar la mecánica del evento y hará la presentación del primer panelista invitado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. La mecánica del evento es que cada expositor va a tener su presentación por 25 minutos y después de esto vamos a dar paso a varias preguntas que ustedes nos van a hacer. Por favor, les invito a que hagan las preguntas, las pueden escribir por el chat. Nosotros tenemos un equipo de personas acá atrás que vamos a estar recopilando las diferentes preguntas en diferentes temáticas. Estamos con casi 200 participantes en el evento, entonces vamos a tener que ir juntando por temas un poco comunes. Para comenzar, vamos a presentarle al doctor Simón Pachano. Él es politólogo, es profesor de la Flaxo, es doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca, es profesor investigador en la Flaxo, es autor de muchísimos libros, muchos artículos, es un profesor invitado también en varias universidades de América Latina y España, es Visiting Fellow en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame e investigador visitante en la Universidad de Luis de Roma. Entonces, por favor, Simón, si podemos comenzar con tu presentación. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ANEFI y a las empresas que hacen posible este conversatorio. Yo voy a exponer algunos elementos básicos de la coyuntura ecuatoriana, pero previamente me voy a ir un poquito atrás para ver algunos antecedentes. Voy a hacer esta presentación para ayudarme. Se ve, ¿no? Sí, sí. Está la presentación. Muy bien. Bueno, el contenido de lo que voy a presentar es este. Voy a ver unos antecedentes, plantear cuáles son los ejes de la disputa política, analizar un poco la primera vuelta y ver rápidamente la segunda vuelta y los escenarios posibles que tendríamos en ese momento. Primero, como antecedentes, creo que tenemos que recordar que entre el año 1966 y 2007 tuvimos un periodo largo de inestabilidad, indefinición del modelo económico, permanentes vetos acerca de esto y de otros aspectos, y colapsó el sistema de partidos. Creo que es importante tomar en cuenta eso porque creo que a partir de ahí se desencadena, digamos, un periodo en que no hay ni definición de un modelo económico estable y por el cual pueda seguir el país, y tampoco un modelo político que pueda establecerse y que pueda fijar reglas de juego claras. Esto llega a su fin, digamos así, o tiene un paréntesis,
con un momento de bonanza económica dada, por un lado, por la dolarización y por otro lado, por los precios del petróleo. Y se establece un gobierno con un liderazgo fuerte, un liderazgo carismático, personal, con un partido hegemónico en donde prácticamente el juego político queda relegado en gran medida. Pero esto a finales del año 2014, fundamentalmente, comienza a erosionarse este liderazgo sobre todo por los efectos del estancamiento económico. Hay una pérdida de la hegemonía del partido de gobierno, sobre todo se ve ya en las elecciones seccionales de ese año y después en las del año 2017, en las presidenciales. Y sobre todo se ve la inviabilidad de ese modelo debido a que dependía casi exclusivamente de factores externos como los precios del petróleo. Y esto crea un vacío político que es el que se ve a lo largo de prácticamente todo el periodo de Lenín Moreno. Hay una pérdida de referentes de políticos de la ciudadanía, que en gran medida por todos los antecedentes y sobre todo la desaparición prácticamente de los partidos políticos. Hay un fenómeno que yo lo denomino con un neologismo, la desinclusión. ¿Por qué no digo exclusión? Porque creo que hubo una inclusión en el momento de la bonanza económica de muchos sectores sociales que son incluidos en el sistema formal, digamos, en la economía, pero también en la política, socialmente. Y estos sectores son los que sufren en primer lugar y con mayor fuerza los efectos de la recesión o como se la quiera llamar, de ese frenazo económico que parte desde el año 2014. Y por lo tanto esto genera un problema que se ve como muy grave, sobre todo cuando uno mira encuestas como las de Latino Barómetro o el Barómetro de las Américas, en donde hay digamos, una pérdida de optimismo por parte de la gente, de una gran parte de la población, un desencanto incluso con la democracia, y que creo que es en gran medida lo que se expresa en octubre del año 2019. Y esto genera una fuerte, digamos, conflictividad y luego se agudiza, se incrementa con la pandemia. Y finalmente estamos en un contexto en este momento, cuando tenemos la elección al frente, de fragmentación, polarización, desconfianza ciudadana, y nuevamente tenemos el modelo en disputa. Si vemos las dos candidaturas que pasan a la segunda vuelta, prácticamente expresan la disputa del modelo tanto económico como político. Las preguntas que surgen de esto son si esto va a significar un retorno a la inestabilidad y los bloqueos que tuvimos en todo ese periodo o a la hegemonía, pero sin bonanza. Y esto plantea un problema bastante serio, porque si es este segundo aspecto que se tendría, sobre todo con el triunfo de Andrés Arauz, tendríamos digamos así, una situación prácticamente esquizofrénica de buscar hegemonía, pero sin uno de los factores fundamentales que fue el de la bonanza económica. ¿Cuáles son los ejes de la disputa política en este momento? Para ello veamos cuáles son los factores que pesan en este momento, los factores determinantes, como en casi cualquier situación política, obviamente lo económico, lo social, lo político en sí mismo, pero aquí se añade el tema de la corrupción y el tema de la pandemia. Y hay una serie de factores condicionantes que creo que son necesarios mirarlos, ¿no? Como por ejemplo la ubicación ideológica de las candidaturas finalistas y también de las otras candidaturas, es decir, poner atención en dónde se sitúan los actores políticos y los actores sociales, el factor que ya señalé de desconfianza de la ciudadanía, ¿no? La movilización social a partir de octubre del 19 hemos visto el peso que eso puede tener y los efectos que puede tener tanto política como socialmente, ¿no? Y económicamente.
La capacidad o la incapacidad de acuerdos, y creo que este es un tema que venimos arrastrando desde, bueno, desde siempre prácticamente en Ecuador, pero que se agudiza en momentos como el presente. Y todo esto nos configura las capacidades, las características y las limitaciones del próximo gobierno. ¿Cuáles son los actores? Yo diría, se ha planteado la contienda política en los ejes correísmo y anticorreísmo. Creo que eso ha sido predominante y me parece que va a ser más fuerte todavía en la segunda vuelta, a pesar de que el correísmo, digamos, está tratando de minimizar eso y de incluso ponerle al expresidente en un segundo plano y no en el primerísimo que ocupó durante la primera vuelta, pero creo que este va a ser un elemento fundamental. Pero este elemento a la vez está acompañado o sobrepuesto de una disputa entre las dos concepciones económicas a las que me referí antes, es decir, se puede decir el eje Estado-mercado, más intervención del Estado o más libertad de mercado, ¿no? Que sería la definición de modelo económico, pero también está la disputa por un modelo político entre mayor democracia o un gobierno hegemónico. Es decir, creo que tenemos, se sobreponen, se solapan esos ejes, se podría decir, pero tenemos a la vez otros actores que son los que nos dieron la sorpresa en la primera vuelta. Por ejemplo, el comportamiento de una izquierda no correísta que se manifestaría en la votación o en una parte de la votación de Yacu Pérez, una parte de la votación de Javier Herbas y algunas pequeñas expresiones en algunas de las otras votaciones y el aparecimiento de grupos con demandas alternativas. Por ejemplo, creo que ha sido importante las demandas planteadas por jóvenes, etcétera, y por grupos que plantean demandas, digamos, de carácter bastante liberal, ¿no? Pero hay a la vez una debilidad de un eje social y eje ético, digamos así. Es decir, lo social y el tema de la corrupción han pasado casi a segundo plano en la contienda. Veamos qué pasa en la segunda vuelta. Y veamos rápidamente algunos elementos de la primera vuelta. Este es el resultado de la elección presidencial. Para no entrar en los porcentajes de cada uno que los conocen, simplemente me parece necesario destacar que entre los dos primeros candidatos obtuvieron el 52,5%, es decir, el resto de candidatos tienen alrededor del 47,5%. Y este a la vez se distribuye en un 35% de los dos, el tercero y el cuarto candidato, ¿no? Que van a ser electores fundamentales. No tanto ellos, porque por lo menos uno de ellos, Javier Herbas, no tiene una capacidad de endoso de los votos o de dirigir el voto, y Yacu Pérez yo creo que tiene una capacidad parcial para hacerlo, pero sí sus votantes van a ser fundamentales. Pero los otros, ese 12,4% del resto de electores van a ser también muy importantes, porque cualquier punto porcentual va a ser fundamental en esta segunda vuelta. Y la composición de la asamblea, que esto vamos a verlo al final, esto va a tener un impacto importante para el próximo gobierno, volvemos a la situación que caracterizó a Ecuador prácticamente desde el retorno a la democracia, y es que no hay mayoría en la asamblea y el gobierno no va a tener mayoría. Recordemos que la mayoría absoluta requiere de 69 asambleístas y la bancada más grande va a ser de 49. La pregunta es, ¿en dónde obtiene los 20 que necesita? ¿Qué tipo de negociación tiene que hacer? ¿O qué camisetazos tienen que producirse para esto, ¿no? Y si vemos por regiones, también tenemos un retorno a la tradicional diferencia, pero que en esta ocasión nos plantea algunas sorpresas.
que el candidato de izquierda o que se presenta como izquierda, Andrés Arauz, obtiene mayor votación en la costa cuando normalmente o usualmente la izquierda triunfaba más bien en la sierra. Y el candidato costeño, Lasso, que está aquí en azul, obtiene más bien mayor respaldo, digamos, divide su respaldo en todas las regiones y no obtiene un respaldo significativo en su propia región, a pesar de la alianza con un grupo claramente regional como es el Partido Social Cristiano. Y por supuesto la sorpresa de Yacu Pérez tanto en la sierra como en la Amazonía, que está de verde en el gráfico. Y yo voy a usar digamos, este esquema hecho por Paolo Moncagata a partir de una encuesta a expertos, digamos, que cruza dos elementos que me parece que son fundamentales para entender la situación política que vivimos. Y es el de, si se quiere, izquierda-derecha en el plano horizontal, o fuerte intervención del Estado y mínima intervención del Estado, para simplemente quedarnos en que eso es izquierda y derecha y no entrar en temas de ideología más complejos, ¿no? Y en el eje vertical, valores conservadores y valores liberales. Y esta es más o menos digamos, la ubicación de los candidatos de la primera vuelta respecto a esos valores, es decir, en los 4 cuadrantes que se forman, ¿no? Y estos son los 4 candidatos que obtuvieron los primeros puestos. Como vemos, hay una cierta corrida hacia la izquierda en términos de intervención del Estado y hay una corrida también hacia los valores más bien conservadores en el otro aspecto. Veamos la segunda vuelta. Sigo con este eje para ver qué es lo que podría suceder en términos ya aquí hipotéticos, ¿no? Podemos decir que en el eje Estado-Mercado tenemos a ese grupo de candidatos como los que más defenderían una intervención estatal, es decir, Arauz, Pérez, Peña, Larrea, Carrasco, Velasco. Quizás en la votación de Pérez, y esto voy a volver más adelante, hay que hacer una salvedad porque creo que que su votación es muy heterogénea y no se la puede adscribir toda a esta dimensión de Estado-mercado, digamos así, ¿no? En la otra dimensión, la dimensión de mínima intervención del Estado o de menor intervención del Estado, tendríamos al resto de candidatos, exceptuando a la votación de Hervas, que parecería que, como decía antes, es una votación más bien heterogénea y que podría situarse en un centro casi perfecto, digamos, y que podría estar una parte orientada hacia el un lado y otra parte hacia el otro lado en este aspecto. Si a esto le ponemos cifras de cuánto obtuvieron estas tendencias en la primera vuelta, vemos que un 55% aproximadamente se fue hacia el mercado, haciendo la salvedad, insisto, de que la votación de Yacu Pérez no es homogénea en ese sentido. Un 29% habría ido por la opción de la mínima intervención y un 16% por este centro, digamos. Esto nos daría una imagen general, ¿no? Pongo los porcentajes simplemente para que sean una guía general, pero no digo que esos puedan ser los resultados de la segunda vuelta, sino más bien que esto nos da una idea muy general de que una buena parte del electorado ecuatoriano se inclinaría por una mayor intervención del Estado, por políticas, digamos así, redistributivas o por políticas de apoyo a los sectores más pobres a partir de bonos, etcétera, que todo eso sería parte de la intervención estatal y no solamente las regulaciones, en fin, ¿no? Y
Esto, de todas maneras, es ya un elemento importante para comprender qué podríamos esperar en la segunda vuelta. Y si ponemos el eje correísmo-anticorreísmo, que veíamos que es el eje quizá predominante, creo que aquí cambia de alguna manera el panorama, porque acá tendríamos que en el correísmo estarían los dos candidatos que provienen de esa matriz y una parte del electorado de Yacu Pérez. Y el resto, digamos, más bien se alinearía en un frente, se podría decir, anticorreísta, si es que ese fuera el elemento determinante. Evidentemente, bueno, ahí están los porcentajes obtenidos en la primera vuelta por estos dos. Aquí sí, ya dividiéndole la votación de Yacu Pérez en dos, simplemente en la mitad para hacer fácil la cosa, ¿no? Pero aquí podríamos decir, si este fuera el elemento determinante, podríamos tener una mayoría que sería anticorreísta en definitiva. Pero obviamente esto no es así en la realidad, sino que se cruza con los otros ejes que están presentes y sobre todo con el anterior de mercado y Estado, y obviamente con los elementos que se vayan desarrollando en la campaña electoral, que será bastante reñida. El posicionamiento ideológico regional, bueno, esto lo paso, simplemente es ver cómo se distribuyeron en la sierra, en la costa, en la parte de arriba, en la sierra, la de abajo, ¿no? ¿Cuáles serían los escenarios para ir concluyendo, para no pasarme de mi tiempo? Creo que para eso es necesario ver que hay unos desafíos inmediatos. ¿Cuáles son? Básicamente el de enfrentar la pandemia, las vacunas, fortalecer el Sistema Nacional de Salud, acciones agresivamente, digamos, agresivas en términos de enfrentar al virus, etcétera, y medidas económicas inmediatas que tienen que tomarse, comenzando por la negociación o la continuación o no de la negociación con el Fondo Monetario y la renegociación de términos del acuerdo con el fondo. Pero esto tiene que ser visto a partir de que hay una realidad. Es lo que decía antes, el gobierno es minoritario. Es decir, vamos a tener un gobierno de minoría. Por lo tanto, ese gobierno de minoría tiene que buscar la manera de romper todos los problemas que surgen a partir de ser un gobierno de minoría, ¿no? Y para hacerlo, tiene que, por ejemplo, buscar una solución política, ¿no? Que es búsqueda de mayoría legislativa, lo que señalaba antes, alianzas o promover camisetazos, que ha sido una de las tácticas ecuatorianas, ¿no? Y ampliar su base social. Recordemos que en gran medida uno de los éxitos de Rafael Correa en su gestión política, no hablo en sus logros económicos o lo que fuera, sino en su gestión política, era contar con una base social bastante amplia, ¿no? Y que eso le permitía tener prácticamente un gobierno, como se suele decir, plebiscitario, no porque convoque a plebiscitos, sino porque permanentemente está apelando a digamos, a la aprobación de su gestión por parte de la ciudadanía, al apoyo, en fin, ¿no? Pero hay otra posibilidad y es una solución que es constitucional, pero menos política, si se quiere, y es la aplicación de la muerte cruzada. El artículo 148 de la Constitución, que le permite al presidente disolver la Asamblea, convocar a elecciones, pero, ojo, la Constitución no dice para cuándo debe convocarlos. Dice que cuándo debe convocarlos, sí, ¿no? Pero no para cuándo deben efectuarse y cuándo deben posesionarse el nuevo mandatario y los nuevos legisladores. Por lo tanto,
hay un periodo, que el presidente se queda con un periodo largo de gobierno por decreto, con todos los poderes, lo que en definitiva es una dictadura constitucional. Realmente esto no existe prácticamente en ninguna parte. Existía en la vieja República Romana, y por eso es que rompieron con eso y se fueron al imperio, ¿no? Pero ciertamente esto es un tema bastante complicado para el país en general y para la política y para la democracia, porque, insisto, le convierte al presidente en un dictador constitucional. Veamos también muy brevemente qué escenarios probables enfrentaría el gobierno de Andrés Arauz, suponiendo que él toma medidas económicas procíclicas, como ha anunciado, ¿no? Es decir, esta idea de utilizar los recursos del Banco Central, de utilizar reservas, etcétera, ¿no? Y a la vez él, con toda seguridad, tendría un ejercicio político verticalista, como fue el de su mentor Rafael Correa, ¿no? Esto le permitiría en lo inmediato ampliar la base social y electoral, evidentemente, ¿no? Porque tendría un primer impacto, si se quiere, redistributivo, un primer impacto de cierta reactivación, en fin, ¿no? Y le fortalecería temporalmente al gobierno, ¿no? Pero obviamente esto tiene también un impacto en el mediano plazo. El mediano plazo en Ecuador podría tomarse como 1 o 2 años, no más allá. Los plazos son muy cortos y requeriría un mayor endeudamiento, que él mismo ya lo ha anunciado cuando ha dicho que tiene muy buenas relaciones con China, etcétera, ¿no? Y esto podría llevar a una inviabilidad en el mediano plazo, es decir, podría encontrarse con la misma situación que se encontró Rafael Correa a fines del año 2014. Y aquí es donde viene precisamente esa contradicción que planteaba antes entre querer hacer un gobierno, digamos, vertical y un gobierno plebiscitario, etcétera, pero sin la base esa fundamental de la bonanza económica. ¿Qué escenarios se nos presentan ahí? Primero, una oposición neutralizada por medio de cooptarla en la asamblea o lo que fuera, alguna forma, o lograr algún tipo de acuerdo, que sería la solución política, como me referí antes, pero también muy probablemente la aplicación de la muerte cruzada. Puede haber variaciones en esto, como por ejemplo que haya una cierta cooptación de la asamblea y se convoque a una consulta popular para tomar ciertas decisiones tanto económicas como políticas, como por ejemplo levantarle la prohibición de presentación en elecciones a Rafael Correa, en fin, ¿no? Y hay otras que podríamos especular más adelante, quizá en el diálogo que se abra después, como por ejemplo el hecho de que Arauz actúe como actuó el presidente Cámpora en Argentina, cuando simplemente fue un presidente de transición hasta que regrese Perón. Pero eso dejémoslo por el momento, ¿no? Y los escenarios probables del gobierno de Guillermo Lasso, es esperable que él tome ciertas medidas de ajuste. Evidentemente no pueden ser un ajuste duro y un shock, porque eso significaría el incendio del país, ¿no? Y debe tener medidas compensatorias, por supuesto, que las ha anunciado recientemente en la primera vuelta. Él prácticamente no tocó ese tema, recién lo está tocando ahora, pero esto va a tener un costo social, va a generar protestas, ¿no? Y le va a debilitar al gobierno, sin duda, ¿no? Obviamente puede contrarrestarlo con las medidas compensatorias, y esto dará una cierta estabilización económica, pero a mediano plazo. Por lo tanto, requiere de hechos políticos previos o inmediatos, y de lograr ampliar su base de apoyo en la Asamblea Nacional, ¿no? Por lo tanto, políticamente necesita una alianza social y política, pero hay esa posibilidad, y viendo la conformación de la Asamblea uno puede decir de dónde,
de dónde puede lograr eso. Si vemos ese gráfico de composición de la Asamblea, vemos que es bastante difícil y peor con las brechas que se han abierto al final de la primera vuelta. Por lo tanto, podemos tener un escenario de conflictividad social y política con bajos niveles de gobernabilidad para Guillermo Lasso, ¿no? Pero podemos tener, si es que las medidas compensatorias y los acuerdos políticos son firmes, son sólidos y son inteligentemente llevados, una estabilidad del gobierno, pero siempre con un escaso margen de acción. ¿Qué quiere decir esto? Con metas que sean muy acotadas y no las metas de largo alcance que llevarían, por ejemplo, a volver a tomar, como decía en la primera lámina, esa idea de redefinir el modelo económico. Quizá más bien tendría que pensarlo a su gobierno como un gobierno de transición hacia esa situación. Yo con esto cerraría agradeciéndoles mucho. Me he pasado 2 minutos de los 25. Muchas gracias. Gracias, Simón. Una exposición muy clara, muy equilibrada y, digamos, un análisis muy pensado. Vamos a continuar con la presentación de Augusto de la Torre. El doctor Augusto de la Torre es experto en macroeconomía. Él tiene un doctorado en economía de la Universidad de Notre Dame. Es catedrático en la Universidad de Columbia. Además, es director del Centro de Investigaciones Económicas de la UDLA y fue economista jefe para Latinoamérica en el Banco Mundial, además de que también fue gerente del Banco Central acá en Ecuador. Augusto, sin más preámbulos, te cedo la palabra. Por favor, continuemos con la presentación. Hola, muy buenos días a todos. Un gran gusto estar acá y compartir esta conversación con Simón Pachano, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en el análisis de la historia política y económica del Ecuador. Les voy a compartir mi presentación. Por favor, avísenme si ya la ven. Sí, se la ve. Perfecto. Entonces, en el tiempo que tengo disponible, me gustaría plantearles algo de perspectivas sujetas a probabilidades distintas, dependiendo del resultado electoral, pero sobre todo concentrarme en lo que yo creo que son restricciones objetivas, inevitables, y que van a restringir el espacio de maniobra política independientemente de cuál sea el candidato que gane. Para empezar, veamos un poco los últimos años, porque parte del presente y del futuro depende de lo que ha pasado. Y aquí tengo un cuadro que muestra a Ecuador y el mundo, y a Ecuador y a los países vecinos en la tasa de crecimiento económica. Y obviamente lo que uno ve, Ecuador es la barrita roja. Cuando le compara con el mundo, y aquí está el crecimiento del mundo en el azul, países avanzados en esta crema, en la naranja está China, Latinoamérica en la verde, lo que uno ve es que Ecuador tuvo un crecimiento mayor al mundo durante la bonanza petrolera, tuvo un crecimiento mayor al de América Latina y de los países avanzados, pero obviamente menor al de China. China fue el gran choque global que le jaló a la economía latinoamericana y ecuatoriana, y esa fue la bonanza, que se acaba más o menos por el 2014. A partir de 2014 hasta el 19 tenemos 5 años de desaceleración enorme en América Latina y en el mundo. Y Ecuador tiene una caída de crecimiento mucho mayor que la que tuvo el mundo y mayor que la de los países avanzados. Y este es el periodo que gesta o que contribuye al descontento al cual se refería Simón y que ocasiona las movilizaciones sociales que observamos en el 2019, no solo en Ecuador, también en Chile, en Colombia, en otros países. Este es un periodo penoso, difícil para la región, en el que las esperanzas que se habían gestado durante el boom de los commodities
empiezan a desarticularse y la desazón cunde por toda la región, cunde por el Ecuador, y entonces nos agarra el COVID en esas circunstancias. El COVID le manda a toda la economía global a una gran contracción. La contracción en el Ecuador, la contracción económica en el Ecuador supera a la de Latinoamérica, a la de los países avanzados y a la del mundo. Entonces el Ecuador, relativamente hablando, entra débil al COVID y el golpe del COVID es muy fuerte. Y quiero que noten las proyecciones que se tiene hasta ahora, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, ese futuro, y lo que uno ve es que la gente está pensando, en general, que el Ecuador va a estar recuperándose de una manera rezagada y más débil que el resto del mundo. De hecho, se espera una recuperación más fuerte en el mundo, en China y en los países avanzados y en Latinoamérica que en Ecuador. De manera que este puede ser una fuente de tensión. Si esto se materializa, una gran fuente de tensión, porque habría una especie de gran divergencia en el mundo emergente con dificultades y el Ecuador con dificultades más potentes, digamos. Si uno compara con los países vecinos, y aquí tengo Chile, Colombia y Perú y Latinoamérica, Ecuador sigue siendo la barrita roja. En la bonanza, al Ecuador le fue relativamente bien, muy comparable la situación de crecimiento que a los países vecinos. En la desaceleración del 2014 al 2019, al Ecuador le va mucho peor que a los países vecinos. La desaceleración del crecimiento es mucho más fuerte que la de Colombia, Perú y Chile. En la pandemia, a Ecuador le va bastante mal, peor que a Latinoamérica, pero no le va peor necesariamente que a los vecinos. Curiosamente, al que peor le va es a Perú, que tiene una contracción económica aún más fuerte que la de Ecuador durante el 20. Pero se repite la historia cuando uno ve las perspectivas. A futuro se le ve al Ecuador con una recuperación económica más débil, más tépida, comparada con la de los países vecinos, y en particular hay expectativas de recuperación mucho más fuertes para Perú, pero también para Chile y para Colombia. Entonces, el futuro de la economía en el Ecuador, y esto es una cosa objetiva, no tengo tiempo para fundamentarla con detalle, pero va a depender de la inversión más que del consumo. A lo largo de la presentación voy a elaborar un poquito más de esto, de la productividad y de la innovación, y estas cosas a su vez no son independientes del resultado electoral. Entonces los economistas, al menos en mi caso, tenemos una visión un poquito diferente quizás que la de Simón con respecto a qué pase con el resultado electoral. Lo que yo siento es que si ganara Arauz, el escenario esperado hacia futuro en la parte económica sería relativamente pesimista. Y además no solo sería pesimista, sino que frente a la expectativa de lo esperado, también habría una probabilidad de que las cosas sean peores de lo esperado. Y habría mucho, como dirían los norteamericanos, mucho downside. Las cosas podrían, incluso si arranco con una visión pesimista en promedio, hay la percepción de que las cosas pueden ser aún peores. Y muy pocas probabilidades de que las cosas sean mejores del pesimismo inicial con el que arrancaría un gobierno de Arauz. Un gobierno de Lasso en la parte económica tendría un escenario promedio neutro. La gente diría la cosa está muy complicada, hay que salir todavía del problema de la pandemia, las vacunas, la recuperación económica, pero ciertamente habría por lo menos una mejor gestión, más responsable, más profesional del manejo económico y por tanto la situación sería inicialmente no muy optimista, pero más neutra, pero eso sí habría la percepción de que las cosas podrían resultar mucho mejor de lo esperado. Si hubiera, por ejemplo, una gran ola de inversión privada y creación de empleo. Y con Lasso tengo la impresión de que en la parte económica la percepción sería que las probabilidades de que las cosas sean peor de lo esperado son relativamente bajas. Entonces, así vistas las cosas, vamos a ver por qué estaría detrás de este pesimismo, de este optimismo y de estas probabilidades. Y lo que en mi opinión estaría detrás es que lo que pase con el futuro de la economía ecuatoriana va a depender del grado de avance que el país muestre en resolver 4 desafíos fundamentales, objetivos.
desafíos que van a estar ahí independientemente de quién gane. Aquí están los 4. El primero, un gran desafío fiscal, que es la pregunta de cómo se va a poder reducir el déficit a fin de que la deuda no explote, la deuda pública no explote, se puede estabilizarla en relación al PIB y empezar a bajarla en el futuro. Entonces, el tema de cómo volver a tomar control del proceso fiscal. Primer gran desafío. Un segundo desafío es hasta qué punto el gobierno va a poder fortalecer las bases de la dolarización. Recuerden ustedes que en el gobierno de Correa se debilitaron las bases de la dolarización porque el gobierno echó manos de dólares que estaban en el Banco Central que no eran del gobierno y dejó una situación de balance en el Banco Central débil que hay que fortalecer, y la pregunta que habría que hacer, que es fundamental, es si el gobierno que viene va a poder fortalecer la dolarización o tal vez la va a seguir debilitando. El tercer gran desafío, obviamente, es si la economía puede recuperar su actividad y puede empezar a generar empleo. Y ahí no hay duda que esto solo puede pasar si es que hay inversión privada, porque el gobierno va a estar escaso de recursos, no va a tener la bonanza que tuvo en los años de la gran bonanza petrolera, y entonces la actividad económica de alguna manera va a tener que estar liderada por el sector privado, y el gran desafío es si eso se va a lograr de alguna manera u otra. Y el cuarto desafío es el desafío de la equidad social. El país y toda América Latina van a salir de la pandemia con un grado de pobreza, una presencia de la pobreza más fuerte, mayor desigualdad. Y entonces hay grandes desafíos para mejorar la situación de equidad social, y eso va a requerir asistencia social y seguridad social. 4 desafíos, permítame explicar un poquito cada uno de ellos. El fiscal, vean ustedes esta línea. En el año 2020, el Ecuador cerrará con un déficit fiscal del sector público no financiero del orden de 7,5 puntos del PIB. En el año 2020, las necesidades de financiamiento, sin contar la deuda interna, sino simplemente tomando en cuenta la deuda interna, las necesidades de financiamiento fueron de 11,000 millones de dólares. Es casi un milagro que el Ecuador haya podido sobrevivir el 2020. Lo hizo gracias a la presencia del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, gracias a la renegociación de deuda, que logró sortear este gran bache de financiamiento que se abrió como resultado, en particular, de la enorme caída de los precios de los ingresos petroleros y las necesidades del gasto que la pandemia impusieron. La pregunta del millón es si este déficit va a poder reducirse gradualmente. Aquí les he puesto lo que el Fondo Monetario quisiera ver. El Fondo Monetario quisiera ver una reducción del déficit importante ya en el 2021, la cual en gran medida se va a dar naturalmente porque los ingresos petroleros se recuperan, porque se recupera la recaudación tributaria y la economía empieza a normalizarse. Pero de todos modos habría que mantener un buen control del tamaño del gasto para poder alcanzar estos objetivos. Entonces el Fondo Monetario tiene un programa en el que se reduce el déficit fiscal hasta el año 2023, y de hecho en el 23 empieza a generarse un superávit fiscal. Junto con esta trayectoria de reducción del déficit fiscal hay una trayectoria de las necesidades de financiamiento, y la idea es que conforme se vaya tomando control de la situación fiscal, el Ecuador necesita endeudarse cada vez menos y eventualmente puede empezar a reducir el tamaño de la deuda. Noten ustedes que en la visión del Fondo Monetario Internacional, para poder conseguir esa trayectoria, se va a tener que hacer una reforma tributaria en el año 21 a 22. Y aquí está la propuesta del Fondo Monetario, es que ellos piensan técnicamente que va a ser muy difícil conseguir estos objetivos fiscales sin que haya para el año 22 una reforma tributaria que implique la elevación del IVA. Puede estar acompañada de la reducción de otros impuestos, pero al menos la elevación del IVA. Los candidatos tienen que, de alguna manera, explicar si van a querer reducir el déficit, si no lo van a querer reducir, cómo van a financiarlo, si es que lo reducen, cómo lo van a hacer.
reduciendo gastos, aumentando impuestos, qué combinación de los dos, y cómo van a poder tramitar esto políticamente. Como decía Simón, los ajustes fiscales generan un costo en el corto plazo, pero son parte de la medicina de la economía necesita. Y es muy difícil vender estas ideas políticamente. Entonces, la sabiduría del político va a depender de si esto se puede lograr de una manera que sea pacífica y con una pedagogía social necesaria. Pero si esto no se logra, lo que va a pasar es que las necesidades de financiamiento van a explotar, la deuda va a explotar y la prima de riesgo país va a seguir subiendo y como consecuencia de lo cual la inversión privada va a colapsar y no vamos a tener crecimiento. Entonces hay una conexión, aunque no se crea, hay una conexión entre la consolidación fiscal y la inversión, porque la prima de riesgo país va a depender mucho de lo que pase con la trayectoria fiscal. Esto es lo que el fondo está pensando que debe pasar con la deuda externa. Ustedes ven que la deuda pública, que la deuda pública llega a un pico en el año 21, sigue subiendo entre el 20 y el 21 porque todavía tendríamos un déficit fiscal y luego, gracias al esfuerzo fiscal, la deuda como porcentaje del PIB va cayendo y eso es lo que uno quiere, que se produzca. Uno podría tener una trayectoria de reducción de deuda en relación al PIB más fuerte si es que el Ecuador genera un crecimiento mayor al que el Fondo Monetario está anticipando. El Fondo Monetario es muy pesimista en el crecimiento ecuatoriano. Anticipa que después de un pequeño rebote en el 21, el crecimiento ecuatoriano va a estar en torno a 2% por año, que es un crecimiento bastante bajo y bastante deprimente, en mi opinión. Yo hice un pequeño ejercicio suponiendo que el crecimiento es mejor, lo cual requiere de inversión, de productividad, etcétera. Y con un crecimiento mayor, la trayectoria de deuda obviamente es mejor y baja más rápido. Pero yo lo que quiero hacerles notar es que la posibilidad de que la deuda con relación al PIB empiece a bajar, en gran medida se consigue porque la renegociación de la deuda que hizo el gobierno de Lenín Moreno, de los 17.500 millones de dólares en bonos externos, nos produjo una baja muy fuerte en la tasa de interés promedio de la deuda ecuatoriana. El Ecuador tenía una tasa de interés promedio de alrededor del 6% en el total de su deuda. 6% de su stock de deuda se consumían en pago de intereses. Con la renegociación de deuda estamos ahora con una tasa promedio de solo de un poquito más de 2%. De manera que todo este tema de si podemos volver a tomar control del proceso fiscal y volver a empezar a reducir el endeudamiento público, en gran medida se hace posible gracias a la renegociación de la deuda de los bonos externos. En el tema financiero y monetario, a la pregunta de si es que el nuevo gobierno va a poder fortalecer la dolarización o la va a seguir debilitando, una buena parte de la respuesta está en aprobar la ley que acaba de ser enviada a la Asamblea. Esa ley está hecha para fortalecer la dolarización. Tiene esencialmente tres grandes acápites. El primero es una ley que le obliga al Banco Central a custodiar la dolarización. Lo hace restableciendo 4 sistemas de balance que tienen murallas chinas y prelaciones para evitar de que el gobierno tome plata de los depositantes que están en el Banco Central en forma del encaje. Entonces, esto es importante. Lo segundo, la ley delimita y esclarece mucho mejor las funciones básicas de un banco central en dolarización. Y aquí les he puesto las funciones básicas, no voy a describirlas, eso lo podemos hacer en preguntas y respuestas si desean. Y el tercer aspecto de la ley es que arregla la gobernanza para los sistemas monetario y financiero del país en dolarización. Lo hace a través de la creación de cuerpos colegiados más profesionales, políticamente más independientes, tanto para el Banco Central como para la regulación financiera, y hace que estos cuerpos colegiados así constituidos tengan la obligación de hacer cumplir las funciones del Banco Central y mejorar el proceso de regulación financiera, pero están obligados a rendir cuentas a la Asamblea y están obligados a mantener altos estándares de transparencia. Entonces, el gran tema es si es que esta ley se aprueba ahora y si es que ganara Lasso si la mantiene y si la ganara Arauz no la revierte. Este tipo de ley le ataría las manos a un gobierno
digamos, como el de Arauz, en el sentido de que le limitaría la capacidad de echar mano de dólares que no le corresponden al gobierno y a través de eso de debilitar la dolarización. Entonces, el tema del fortalecimiento de la dolarización gira en gran medida en torno a la aprobación de la ley que fue enviada a la Asamblea. En el tema del crecimiento del empleo, las cosas son más complicadas, porque hay que tener en cuenta que el crecimiento tiene dos momentos, el corto plazo y el mediano plazo. En el corto plazo es qué va a pasar en el 2021. ¿Va a rebotar la economía o no va a rebotar la economía en la medida en que vayamos saliendo de la pandemia? En gran parte va a depender de las condiciones externas, pero curiosamente las condiciones externas, bajo las perspectivas actuales, están yendo por un camino mucho mejor al previamente esperado. China ya está en crecimiento fuerte, se espera un rebote muy fuerte en los países avanzados, de manera que las condiciones externas de bajas tasas de interés, crecimiento económico, el efecto de los estímulos fiscales, etcétera, pueden ser bastante favorables para el comercio internacional, para el turismo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de cada país va a depender de las reformas y en el Ecuador va a depender de las expectativas de si van a haber reformas postelectorales o no. Y ahí yo veo tres escenarios. Un escenario positivo es que en el 2021 tengamos un verdadero rebote económico y la economía crezca, digamos, en 4 o 5%. ¿Por qué es posible esto? Porque hay mucho gasto privado reprimido durante la pandemia. La gente no ha podido salir a los restaurantes, al cine, no puede tomarse sus vacaciones. Todo este gasto reprimido podría regresar a la actividad económica y eso generaría un rebote natural. Y si hay optimismo en inversión, sería un rebote incluso más fuerte porque tendríamos ingreso de capitales, ingreso de turistas, una mejora general de la actividad económica. Entonces hay un escenario positivo ahí que obviamente requiere de que haya confianza. Hay un escenario neutro en donde no hay este rebote porque la gente sigue dudando de si se van a poder resolver las complicaciones presentes, siguen los problemas fiscales, no hay reformas, pero al menos se evita el regreso al populismo autoritario. Entonces sería un escenario en donde el rebote sería más débil, el país seguiría estancado, pero al menos no sería, digamos, catastrófica la situación. Y ciertamente, incluso en el 2021 tenemos un escenario negativo, en que en vez de rebotar sigamos contrayéndonos. Y eso podría pasar si es que hay un regreso al populismo autoritario, como consecuencia del cual hay una gran fuga de capitales, hay un mayor desajuste fiscal. En respuesta a esta situación, se cierra la economía y aparece un riesgo importante de desdolarización. En este sentido, yo discrepo de la opinión que nos mostró Simón, porque creo que no hay espacio para generar un rebote con desconfianza, porque no hay los recursos. Entonces, incluso en un gobierno de Arauz que quiere usar plata del Banco Central para distribuir, etcétera, no, se va a topar con que antes de que suba al poder ya va a haber la fuga de capitales. Se va a topar con una situación muy complicada y creo que el problema es que la respuesta natural, el instinto natural del populismo es cerrarle a la economía, elevar los aranceles, poner salvaguardias, cerrarle a la economía, poner controles a la salida de capital. Entonces, en anticipación a ese escenario, es muy posible que simplemente hay una fuga preventiva de capitales y la cosa se complique mucho. Entonces, si hay o no rebote en el 2021, digamos, el punto de partida, porque si no hay rebote en el 2021 es difícil ver más allá del 2021. Pero si ya vamos al futuro, al mediano plazo, el crecimiento en el Ecuador está restringido en el fondo por dos grandes variables que son difíciles de resolver. La primera es que el país vive con una prima de riesgo país altísima. Y la segunda es que el país no tiene competitividad externa para su producción. La producción nacional no es competitiva en los mercados internacionales. En cuanto a la prima de riesgo país, aquí ustedes la tienen en el gráfico de la izquierda, y ustedes ven que la prima de riesgo país del Ecuador, comparada con el promedio de Chile, Colombia y Perú, es altísima. O sea, pese a que el mundo está repleto de capitales,
al cual se puede tener acceso a tasas de interés muy bajas. El Ecuador no tiene acceso a esos fondos porque es un país percibido como un país muy riesgoso. Tiene una prima de riesgo país del entorno a los 1.200 puntos básicos, cuando el promedio de Colombia, Perú y Chile es de 200 puntos básicos. Somos 5 veces más riesgosos desde este punto de vista que los países vecinos. Y eso marca dos cosas. Es un freno natural a la inversión, porque nadie invierte en el Ecuador si no tiene rentabilidades que le compensen ese riesgo. Y entonces hay un montón de inversiones que no se hacen, pero que sí se hacen en Colombia, en Perú o en Chile, porque el riesgo es más bajo. Entonces, la prima de riesgo país es, digamos, un cuello de botella muy fuerte para el país. En el lado de la competitividad externa, lo que ha pasado es que somos un país dolarizado y, por tanto, nuestro tipo de cambio real se ha mantenido súper estable desde el año 2012, cuando se empieza a acabar el boom de las commodities, mientras que los países vecinos han depreciado sus monedas y esas depreciaciones le han dejado al país descolocado en su capacidad de competir en términos internacionales. Lo que es importante recordar, y esto parece que no lo entienden el populismo económico en el Ecuador, lo que es importante recordar es que mientras el país tenga estas dos restricciones, una alta prima de riesgo país y una baja competitividad externa, cualquier esfuerzo de estimular la economía doméstica es muy poco efectivo. Toda esta idea de que yo regalo plata y de pronto la economía se recupera, o que yo bajo el IVA y la economía se recupera, no produce estímulo cuando tú tienes una prima de riesgo país alta y una falta de competitividad, porque ese dinero, ese estímulo tiende a salirse por la balanza de pagos hacia afuera, o porque la gente prefiere importar cosas porque las cosas en el Ecuador son muy caras, o porque prefiere sacar la plata del país dado el riesgo. Entonces, los estímulos a la demanda doméstica que funcionarían en otros países en el Ecuador no funcionan porque tenemos estas dos restricciones, y estímulos de esa naturaleza lo que yo creo que tienden a hacer es simplemente a generar un boom de importaciones y fugas de capital en lugar de generar una mayor actividad económica, que es lo que típicamente se espera con estímulos de esa naturaleza, al menos en el corto plazo. En cuanto al crecimiento de mediano plazo, aquí tienen ustedes un gráfico difícil no tengo mucho tiempo para explicar, pero la idea general del gráfico es que ustedes tienen aquí el crecimiento que se va acercando que hace que el país se vaya acercando al PIB per cápita norteamericano, y aquí tienen ustedes cómo va aumentando la participación de las exportaciones de un país en el mundo. Y lo que uno ve es que tanto desde 1960 hasta 2000 y del 2000 al 2016, los países que lograron tener un crecimiento importante que les vaya acercando hacia los estándares de vida de los países avanzados son aquellos que lograron exportar más. Claramente, tú quieres estar en el cuadrante superior derecho, que es el cuadrante en donde tu crecimiento va acercándote a los estándares de vida de los países avanzados y tu país va ganando presencia en las exportaciones. Tengo ya pocos minutos, entonces quiero hacer notar que el crecimiento va a tener tres importantes temas que enfrentar, desafíos. El primero es el entorno institucional. Aquí tienen ustedes 4 índices de calidad institucional comparándole a Ecuador con Chile, Colombia y Perú. La efectividad del gobierno, la calidad de la regulación, el imperio de la ley y el control de la corrupción. Ecuador está aquí en la mitad, en las cafés, en las barras cafés, y lo que uno ve es que el Ecuador está rezagado en relación a los países vecinos, pero que su entorno institucional ha venido mejorando desde el 2014. Uno ve especialmente en la mejoría del imperio de la ley y el control de la corrupción, pero también en la calidad regulatoria, que de manera poco entendida, pero importante, el gobierno de transición del presidente Moreno ha ido mejorando el entorno institucional, los pesos y contrapesos de la economía ecuatoriana. Y la gran pregunta es si es que
Después de las elecciones, este proceso de mejora del entorno institucional va a seguir adelante o se va a estancar. Sin ello, si no sigue habiendo mejora en este ámbito, es muy difícil esperar que haya una ola de inversión privada. El segundo gran desafío para que haya crecimiento en el mediano plazo es obviamente la calidad de nuestro mercado laboral. Y como ustedes saben, nosotros tenemos un mercado laboral que no es muy conducente a la generación de empleo. Según los estimados demográficos, van a haber 120,000 nuevos entrantes a la fuerza laboral por año. Y no sé si vamos a poder generar esos empleos sin una reforma laboral. Y el último punto que quiero hacer es que el crecimiento del Ecuador va a depender mucho de la inversión privada. Ustedes aquí tienen la inversión privada y pública en 4 países. La parte más oscura es la inversión pública, la parte clara es la inversión privada, y lo que uno ve es que el Ecuador es un país muy anormal. La inversión privada es una fracción pequeña de la inversión total, mientras que en el resto de países es la fuerza dominante. No tengo tiempo para hablar del desafío social, pero me gustaría terminar con este slide que resume un poco los 4 desafíos de que he hablado. El primero, el fiscal, la reducción del déficit, tiene que hacerse de una manera amigable al crecimiento para restaurar la viabilidad de deuda, y eso es clave para reducir la prima de riesgo país. El fortalecimiento de la dolarización tiene mucho que ver con la ley que está ahora en la Asamblea. El crecimiento a mediano plazo va a depender de si hay rebote o no, lo cual depende del resultado electoral, y de la habilidad que tengamos de ir bajando la prima de riesgo país y mejorando la competitividad externa de la economía. Vamos a necesitar un crecimiento hacia afuera porque el gobierno no puede ser la fuente de crecimiento, y eso nos lleva a estos 3 grandes puntos: mejoras en el entorno institucional, reforma laboral y una reestructuración corporativa que permite inversión privada y reorientación de la producción hacia afuera. En el lado de la equidad social tenemos desafíos importantes: asistencia social y seguridad social, sobre la cual no he podido hablar. Pero lo que pasa en el Ecuador, el desarrollo fundamental económico del país en los siguientes años, va a depender de cómo vamos avanzando en el enfrentamiento y resolución de estos grandes 4 desafíos. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias, Augusto, Simón, muy buenas presentaciones. Llegamos a un tope de casi 300 partícipes y alguna gente en Facebook Live. Tenemos algunas preguntas. Vamos a comenzar con Simón. Un poco hablábamos sobre los votos anti-Correa. Tenemos una pregunta. ¿Existen también en la contienda votos anti-Lazo? Quizá un poco pensando desde ese lado. ¿Se puede definir eso también en la balanza política? Sí, evidentemente existen también, pero creo que la contienda política ha estado planteada como un correísmo, anticorreísmo, no solamente por la imagen de los candidatos o del candidato oculto que sería Rafael Correa, sino por, digamos, las propuestas en general. Creo que el hecho de ver al país regresar a una situación anterior posiblemente se impone más que la imagen de las personas. Pero creo que sí, hay que considerar los votos anti-Lazo o la resistencia que hay hacia Guillermo Lazo. Ok. Continuemos con Augusto. Tenemos unas preguntas y creo que han habido muchísimas propuestas, digamos, desde el lado fiscal: no más impuestos, no más corte de gastos, digamos eso, poniéndole de lado a lado. Incluso algunas propuestas sobre, digamos, hablabas de competitividad, ha habido propuestas sobre el levantamiento del salario básico, dar los $1,000 a diferentes familias. ¿Qué de esto es sostenible? ¿Qué de esto afecta? ¿Qué de esto ayuda? ¿Cómo le ves en el corto, en el mediano plazo, Augusto? Bueno, la economía es una especie de tiranía que circunscribe el ámbito de acción de la política. Y el ámbito de acción de la política es mucho más amplio si tú tienes márgenes de maniobra en la economía. Estados Unidos, por ejemplo,
puede darse el lujo de emprender un programa de estímulo equivalente a casi 10 puntos del PIB y financiarlo con deuda a cero tasa de interés. Eso le permite manejar la política de una manera muy distinta. El Ecuador tiene el gran problema de que no puede darse el lujo de hacer este tipo de movimientos económicos que tienen efectos políticos porque tiene restricciones enormes. Porque no puede, tiene que de alguna manera conseguir que la economía se recupere al mismo tiempo que está ajustando el fisco. ¿Y por qué tiene que ajustar el fisco? Porque si no lo ajusta, tiene que financiarlo. ¿Y cómo lo va a financiar si tiene esta prima de riesgo país altísima? O sea, no puedes conseguir dineros baratos a menos que los consigas de los multilaterales. Para conseguir dineros de los multilaterales tienes que hacer un poco de reformas, que hay que hacerlas independiente de los multilaterales o no. Entonces, el problema para el país es mucho más agudo que para cualquier otro país, porque al político le toca explicar la necesidad de hacer esfuerzos, sacrificios, algo de medicina para poder tener salud en el futuro. Pero ese no es el instinto del político. El instinto del político es ofrecer cosas. Entonces tenemos una desfiguración, están descoyuntadas, por así decirlo, lo que se puede decir en campaña, que tiene que ser algo que la gente quiera oír, y lo que te toca hacer cuando gobiernas que tiene que limitarse a las restricciones actuales. Y lamentablemente en el Ecuador, porque la cosa está tan lejos, la necesidad de gobernar con prudencia está tan lejos de lo que puede decir en campaña, tenemos una campaña que es una campaña de mentiras, una campaña que está forzada a hacer ofrecimientos, a moverse en el TikTok, a bailar, a decir a ser romántico, y no puedes decirle a la población las realidades duras, objetivas que tenemos que resolver. Entonces, para mí, el problema entre la economía y la política es muy, muy agudo en el Ecuador. Y claro, no se puede pedir que todo el ecuatoriano sea un economista y que entienda que cuando el señor Arauz ofrece dar $1,000 a cada familia, va a tener que financiarlo, y cuando tenga que financiarlo nos va a crear una situación peor. Eso no se le puede pedir al ecuatoriano común que entienda. Entonces, yo no sé cómo resolver ese problema. Tal vez Simón sepa cómo resolver ese problema, pero para mí el tema es un tema muy serio. Económicamente, objetivamente, tenemos poco rango de maniobra, pero de eso no se puede hablar en campaña, porque si hablas de eso en campaña, no ganas votos. Ok, una pregunta para Simón. La mala percepción del gobierno de Moreno, no estoy seguro del dato actual, pero escuchaba algo como el 6% de aprobación. ¿A quién le afecta en términos de la intención de voto? ¿A quién le beneficia? Yo creo que le afecta fundamentalmente a Guillermo Lasso por dos razones. La una, porque en el momento de mayor crisis, que fue la de octubre del 19, él tuvo, digamos, la posición de cerrar filas junto al gobierno, cosa que en democracia sería lo esperable, digamos, que los actores políticos lo hagan, ¿no? Digamos, y en segundo lugar, que a partir de eso y de otras acciones, el correísmo ha construido una imagen de él como parte del gobierno de Lenín Moreno. Ahí, por ejemplo, hay un error de la campaña de Guillermo Lasso de no recuperar el origen del gobierno de Lenín Moreno, que fue un gobierno de la Revolución Ciudadana. Es, digamos, inentendible que no hayan hecho eso en la campaña. Quisiera aprovechar un breve minuto, digamos, para retomar algo que decía Augusto y que es en donde creo que tenemos una discrepancia de percepción que me parece muy importante destacarla y aclararla. Yo creo que Augusto tiene toda la razón cuando él dice que la economía es digamos así, una armazón, una armadura que condiciona a la política. Sí, así debería ser. Pero el problema es que ahí estamos suponiendo que la política se la hace de manera racional, digamos, ¿no? Es decir,
que los actores políticos y que los electores actúan racionalmente y que van, digamos, a tomar sus decisiones valorando ese tipo de cosas. Pero hemos visto muchas veces, no solamente una, sino muchas veces en el caso de Ecuador, que tanto los actores políticos como la ciudadanía toman decisiones que son adversas a ellos mismos y que económicamente les perjudican a ellos en el mediano plazo, ni siquiera en el largo, en el mediano plazo, y que perjudican al país. Y entonces, mi visión por eso es mucho más pesimista que la de Augusto en el sentido de lo que se puede hacer lo que puede hacer el próximo gobierno. Es decir, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en todo el diagnóstico y los desafíos que plantea Augusto y que eso es lo que un gobierno debería hacer. Pero hay que preguntarse, ¿va a poder hacerlo? ¿Van los otros actores políticos? ¿Van a permitirle hacer eso? Pongamos un solo ejemplo, el incremento del IVA. Si el principal socio del gobierno, en caso de que fuera Guillermo Lasso, el principal socio del gobierno es uno que ha jurado frente a notario no elevar impuestos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y en el otro, si fuera el caso de Arauz, evidentemente se va a ir por otro lado y va a subir otro tipo de impuestos que más bien afectarían a la producción y a la competitividad, como es, por ejemplo, el de la salida de divisas o de capitales. Entonces, creo que ahí está el eje del tema, ¿no? De la visión económica y la visión política. Y creo que compartimos mucho, pero quizás el pesimismo y el optimismo provienen de esa pequeña diferencia. Eso. Augusto, no sé si tienes una respuesta a ese comentario. No, estoy completamente de acuerdo. Ese es el gran dilema, ¿no? Mi director de tesis me decía, el trabajo del economista es explicarle al político la naturaleza de los dilemas. El político tiene que resolverlos. Y el estadista es estadista en la medida en que logra coordinarle a la sociedad para encontrar luz de que lo que nos conviene a todos es distinto de lo que yo creo que me conviene a mí solo. Y esa tarea, que es la tarea del político, es para mí muy difícil. Y en el Ecuador la veo muy complicada. Entonces yo concuerdo con Simón de que lo que es bueno para la sociedad tiene mucha oposición. Es casi como tratar con mis hijos cuando eran jóvenes. No querían tomar la medicina. Pero, mijita, la medicina te va a curar. Es que es fea, papá. Sabe muy fea, tiene un sabor terrible. No, pero mijita, tómate, porque te va un ratito y después va a estar mejor. Es parecida a la situación del estadista. ¿Cómo tú llegas con la pedagogía que solo el político puede tener, porque el economista no la tiene, llegar a explicar a la gente que lo que es bueno para todos requiere tomarse una medicina? Simón tiene tal vez una visión más pesimista que la mía, pero es la naturaleza del dilema. Es que no se toma la medicina. Augusto, tal vez empujando por el mismo lado, muchos de los empresarios, algunos, digamos, quizá esperan que no se levanten impuestos, pero como vimos, se necesitan hacer esfuerzos fiscales. Tal vez haciendo una comparación entre uno y el otro candidato, ¿por dónde crees que podrían venir algunas de las reformas de los impuestos? Se habla mucho de Arauz quizá hacia clases altas, tal vez en Lasso, tal vez algo más sostenido en diferentes estratos. ¿Cómo le ves tú a eso? Mira, yo te voy a decir lo que yo creo que es recomendable y Simón te va a decir si es posible. Pero yo diría, desde el punto de vista económico, lo que sería recomendable sería una reforma tributaria integral en la que bajes algunos impuestos. Tienes que bajar impuestos que constituyen costos de producción. Como tenemos que mejorar la competitividad, quieres tú poner el énfasis en bajar impuestos que son costos de producción. ¿Qué impuestos son costos de producción? Los aranceles a las máquinas, a los equipos, a la tecnología, a los insumos. Esos son costos de producción. Si yo no puedo comprar un tractor, mi producción es más costosa.
el impuesto a la renta corporativa es un costo de producción, nos guste o no nos guste. Y el inversionista tiene que escoger entre Colombia y Ecuador y lo que ve es cuál es mi impuesto a la renta corporativa. Y en el Ecuador tenemos el impuesto a la renta corporativa y el 15% de distribución a los trabajadores, tenemos un impuesto a la renta corporativa que desde el punto de vista del inversionista es 36% cuando en Colombia es menos de 30%. Entonces yo trataría de bajar costos de producción a través de bajar ciertos impuestos que constituyen costos de producción. Y a cambio, me iría al impuesto a la renta personal, lo haría más progresivo y lo haría con menos huecos para cobrar más progresivamente en base al impuesto personal a las personas que más tienen. Y subiría el IVA, que no es un costo de producción, sino es un impuesto al consumo. Es feo, a la gente no le gusta, le duele en el bolsillo, entiendo, pero desde el punto de vista de la economía como un todo, es mejor tener impuestos al consumo y bajos impuestos que constituyen costos de producción. El impuesto, el ISD es otro costo de producción. Entonces, por ahí va la cosa. Pero no sé si eso tenga viabilidad política. Te digo, eso es lo que necesita el país económicamente, pero no sé si tenga viabilidad política. Simón, una pregunta bien interesante. ¿Qué tan probable es que la Asamblea y el gobierno actual apruebe la ley económica y bloquee al siguiente gobierno el uso y el abuso de liquidez del Banco Central? Yo creo que es poco probable, no es imposible, pero es poco probable dada la conformación de la Asamblea, dadas las posiciones que ya se han visto, las observaciones que se han hecho. Incluso pensemos que la primera propuesta que fue enviada fue rechazada básicamente por un problema casi de forma, se puede decir, ¿no? Entonces, creo que es poco probable, no imposible. Ahora, retomando de alguna manera el desafío que me plantea Augusto, que dice que yo puedo decir si es posible o no, yo me atrevería a decir que es imposible en un gobierno, o sea, estando de acuerdo totalmente con las propuestas de Augusto, con los desafíos que él plantea, ¿no? En un gobierno de Arauz, imposible. Eso no lo vamos a ver. Eso no, o sea, ahí olvidémonos de que vaya por ese lado. En un gobierno de Lazo requiere apoyo político, nuevamente tiene que ver con esta pregunta precisamente de si pasa o no por la Asamblea. En la Asamblea, el correísmo va a tener 49 o 50 asambleístas. Pachacuti tiene 27. La izquierda democrática tiene 18. El Partido Social Cristiano, que se ha negado siempre a lo de los impuestos, va a tener 17 o 18. Creo va a tener 12 apenas y los otros van a tener 14. ¿Con quién hace esa mayoría para pasar una ley o las leyes que sean necesarias? Es muy problemático. O sea, está casi amarrado las manos del próximo gobierno, que es el de Guillermo Lasso, para eso. Por eso yo decía, puede que sea más bien entenderlo como un gobierno muy de transición a un gobierno de Guillermo Lasso. Continuando con el comentario, Simón, y alguna pregunta que nos llegó, ¿cómo le ves tú a esas alianzas? Digamos, claramente va a depender de la agenda política que se tenga, pero ¿cómo ves a las alianzas, digamos, ya con los resultados de la Asamblea? ¿Qué coaliciones ves por ahí? Un colega politólogo bastante conocido y también colega de universidad de Augusto, Andrés Mejía, acuñó una frase que a mí me parece muy útil para este momento y que es el de las alianzas fantasmas. Es decir, que se dan alianzas para determinados aspectos específicos, pero no una alianza de gobierno estable. Y esto les permite a los partidos que están en la asamblea tenerle siempre al gobierno presionado, tenerle, digamos, chantajeado, ¿no? Y negociar no solamente ley por ley, sino negociar artículo por artículo prácticamente de las leyes. Y entonces puede darse eso, puede ser que los diversos bloques
jueguen a eso. La otra opción es la que yo señalaba en mi presentación, y es que hayan camisetazos, hayan desafiliaciones, y que se pasen al bloque gobernista, dependiendo ahí de las condiciones que se ofrezcan en ese caso, ¿no? Es decir, recordemos la famosa imagen del hombre del maletín, en fin, puede ser eso. Entonces, tenemos ahí una situación por eso, complicada, por eso yo ponía el énfasis en que va a ser un gobierno de minoría. Augusto, un participante nos dice, estamos viendo que quizá el siguiente gobierno no va a contar con muchos recursos y se necesita más inversión extranjera privada. Sin embargo, a nivel internacional se habla ya de un nuevo ciclo, un super ciclo de commodities. En el caso del petróleo y bueno, ahora hay que ver qué pasa con las minas. Además de eso, hay una depreciación del dólar, entonces, digamos, hay buenos efectos por el lado del sector externo. ¿Cómo le ves a eso tú? Quizá Sí, es más positivo de lo que sin, parecería. sin duda, sin duda. Yo creo que los economistas estamos más optimistas ahora sobre las condiciones globales de lo que estábamos hace 6 meses. Y creo que desde el punto de vista del Ecuador, el ambiente global, al menos en los siguientes 2 años, puede ser bastante favorable. Es posible incluso que tengamos una mejoría fiscal por el simple hecho de que mejora el precio del petróleo y se nos alivian las necesidades de financiamiento y se nos abren espacios de maniobra que no hubiéramos tenido de otro modo. Entonces, no es imposible pensar en un escenario de condiciones externas favorables. La pregunta es si el Ecuador puede aprovechar esas condiciones externas. Y yo creo que aprovechar esas condiciones internas implica traer inversión directa extranjera, tener inversión privada para poder desarrollar productos de exportación nuevos, traer al turismo, mejorar el entorno institucional para que el turista venga con paz y no crea que le van a robar o a asaltar a la vuelta de la esquina. Todas estas cosas que son intangibles, pero son importantes para aprovechar de condiciones externas, me parece a mí que la percepción de los inversionistas será mucho más favorable en un gobierno de Lasso. La gente diría, en gobierno de Lasso, el país podría aprovechar de mejor manera las condiciones internacionales, bajar la prima de riesgo país, etcétera, etcétera, etcétera. En un gobierno de Arrauz lo que podríamos tener es simplemente, si se mejora el precio del petróleo, otro embotellamiento económico como el que tuvimos, en donde lo que hay es mucha actividad doméstica, mucho gasto del gobierno, mucho crecimiento del gobierno, pero nada fundamental para poder crecer en el futuro. Entonces, las condiciones externas pueden tener efectos muy distintos dependiendo de quién gane. En un caso se aprovecharía, un gobierno populista las aprovecharía para recalentar domésticamente la economía y el gasto público. En un gobierno de Lasso quizás se pueda aprovechar las mejores condiciones económicas externas para que haya inversión privada, desarrollo privado, empleo, etcétera. Dos alternativas bien distintas, con implicaciones muy diferentes para el mediano plazo. Ok, tal vez una pregunta corta para cerrar. Digamos, ¿qué podríamos decir de aquí en adelante? Tal vez comenzando por Simón, ¿cuáles son las grandes variables que quizá los empresarios que son los que nos han visitado hoy en este evento deberían estar pensando en estos escenarios? ¿Qué podrías concluir tú finalmente? Yo diría que es muy necesario poner mucha atención a la presentación que ha hecho Augusto, que creo que es una presentación integral de la situación del país y de los desafíos que tiene, y digamos, mirar un poco también algo de los temores, más que nada, que yo he señalado en términos políticos, y ver cuál es la responsabilidad de los sectores empresariales en ese sentido, porque tienen una responsabilidad que desafortunadamente a partir del gobierno de Rafael Correa fue muy impugnada y creo que no han logrado ellos recuperar el papel protagónico que tenían y que era muy útil para el país. Me llegó
alguna pregunta, tal vez siguiendo con esto, muy rápido, Simón, tal vez ¿una venezualización del Ecuador es posible o es un escenario que solamente se lo presenta como, digamos, en la elección como digamos, una herramienta política? Yo creo que es más una pregunta para un economista, para Augusto. Me parece que venezualización es más bien un tema, tiene un alto componente político, pero me parece que más es por las decisiones económicas que pueda tomar el próximo gobierno, ¿no? Augusto, ¿cómo le ves tú? ¿Qué últimos comentarios les podrías dar a los empresarios, digamos, un poco viendo hacia adelante en los dos Bueno, escenarios? el primero sobre la cosa inmediata, para mí es un tema político, pero como economista tengo la impresión de que lo fundamental es ver si es que en el país, en torno a la candidatura de Lazo, se podría armar una coalición que amplíe la base en torno al tema de evitar el anticorreísmo, pero amplíe la base hacia temas más socialdemócratas, por así decirlo, medioambientales, de género, indígenas, a fin de tener algo que al país le haría muy bien, que sería tener una coalición. Dentro de esa coalición no habría muchas reformas, pero al menos seguiríamos caminando hacia adelante. Entonces, para mí es una gran pregunta si se puede o no hacer una coalición. El tema de la venezolanización del Ecuador, para mí sí es un gran riesgo porque, como dice Simón, las malas políticas económicas que les llevan a la economía hacia el precipicio son parte de la historia. Pero Venezuela no sería posible solo por equivocaciones económicas. Venezuela es posible porque al tiempo en que se iba haciendo el desastre económico, el gobierno iba acaparando el poder total, incluso del ejército. Entonces, una vez que tienes un gobierno que le destruyó al país, pero tiene el poder total, es un emperador, estás en Venezuela. Si hay destrucción económica, pero siguen habiendo pesos y contrapesos políticos, de alguna manera, tarde o temprano puedes regresar a una situación más normal y salirte del problema de Venezuela. El problema es que en Venezuela ya llegaste a un hueco tan hondo y del cual no te puedes salir porque el gobierno tiene el poder total de las armas. Entonces, para mí el tema de Venezuela es la combinación de una irresponsabilidad económica fenomenal, acompañada de la aglutinación del poder en el Ejecutivo. Ok, José. Bueno, siendo ya las 11:30, casi con 1 hora y media de evento, llegamos a tener casi 300 participantes. Creo que ha sido un éxito. Han sido dos presentaciones muy buenas. Creo que la parte de Simón nos ha llevado a hacer un análisis muy frío de un poco qué ha pasado y qué está pasando con la situación política. Y del lado de Augusto también creo que el ver fríamente los números también nos da unas ciertas restricciones, como dice él, hacia adelante. Yo les quería agradecer a los dos. Ha sido un conversatorio muy interesante. Creo que así es al nivel que se debe discutir este tipo de cosas. Y pues en ANEFI estamos siempre tratando de motivar y de seguir fomentando estos espacios de opinión que de alguna forma también den luces para todos nuestros clientes. Nuestros clientes mayormente son corporativos y siempre tenemos este tipo de preguntas. Espero que se hayan podido resolver la mayor parte de preguntas. Augusto, Simón, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Muchas gracias.